¿Qué métodos existen para gargarizar con agua de mandarina? ¿Cuál método deberías elegir para maximizar el efecto y el resultado para que tu garganta deje de molestarte? ¿Qué intervalos se deben observar entre los procedimientos de gargarismo con agua de mandarina para minimizar al máximo el proceso inflamatorio? ¿Es posible gargarizar con agua de mandarina en casa por tu cuenta? Te contaré todo sobre esto en el video de hoy. Al final del video recibirás un bono. Te contaré con qué puedes tratar las mandarinas después del procedimiento de gárgaras para duplicar el resultado. ¿Para qué lavamos las amígdalas en primer lugar? Hacemos esto en casos de amigdalitis crónica cuando hay inflamación en las glándulas. Este proceso inflamatorio es sostenido por la flora bacteriana y nuestra tarea es eliminar estas bacterias dañinas de allí, de alguna manera, para evacuarlos, eliminarlos, sacarlos de allí. Y si en los huecos de las mandíbulas hay entradas que van hacia adentro y también hay desagradables tapones de caseína o tapones de caseína, esos grumos densos, entonces nuestra tarea es también lavar los tapones de allí. Pero la tarea principal es evacuar los microbios dañinos innecesarios de allí para reducir el proceso inflamatorio, para eliminar el impacto negativo en el sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico comience a recuperarse. Y luché con este problema yo mismo, para que dejes de enfermarte, para que tu garganta deje de molestarte. Por eso existe el lavado de los senos paranasales, que está destinado precisamente a eliminar las bacterias excesivas de allí. Existen dos métodos principales. El primero es el lavado manual de los senos paranasales y el segundo es el lavado al vacío de los senos paranasales. El lavado manual se realiza con la ayuda de una jeringa especial y una boquilla especial. Hablando en términos generales, bajo la presión de un chorro de antiséptico desde el interior, desde estos pasajes que van hacia el interior de las amígdalas, expulsamos las bacterias, expulsamos los microorganismos con un chorro inverso. Se hacen varios de estos enfoques, es decir, presionamos la jeringa contra la amígdala, aplicamos presión con el antiséptico entra en los senos paranasales. Si están interconectados, es decir, los senos paranasales vecinos, esta solución se filtra junto con las bacterias dañinas. Si el seno paranasal no está conectado con los alrededores, simplemente se expulsan las bacterias y tapones de pus innecesarios de allí con una presión inversa. Es decir, mecánicamente expulsamos lo que necesitamos expulsar de allí con la ayuda de la presión del líquido. El segundo método es el vacío. Usamos una aspiradora de vacío que se conecta a través de una manguera, esencialmente la fuente de vacío en sí. A través de la segunda manguera se sumerge el antiséptico, es decir, el líquido, y resulta que es un vacío. A través de esta aspiradora crea una presión negativa, el líquido comienza a entrar en esta aspiradora y lava los mandalas. Y junto con los microbios que están dentro, junto con las muestras, todo esto se evacúa a un sistema de vacío, a un banco especial. Es decir, el vacío, por así decirlo, lo succiona desde allí. Es decir, si se lava manualmente, lo lava desde allí en dirección contraria, por así decirlo. El vacío lo succiona desde allí. Y esta es la principal diferencia entre estos dos métodos. ¿Cuál de ellos es mejor elegir? Siempre le digo a mis pacientes que todo es individual y que se debe seleccionar en cada caso específico. Si ya ha realizado repetidamente estos procedimientos de lavado de lacún, Mindalin, puede intentar hacer un curso de una manera, evaluar el efecto, luego hacerlo de otra manera la próxima vez e intentar comparar. Pero como normalmente hacemos cursos de este tipo de lavado una vez, máximo 2 veces al año, es posible que ya hayas olvidado el efecto del método de tratamiento anterior. Por lo tanto, puedes intentar alternar directamente en algún curso de tratamiento específico. Es decir, normalmente hago el primer procedimiento, por ejemplo, de forma manual, porque necesito ver si hay sondas de Casio, si hay muchas sondas en general, no hay muchas. Realizo el segundo procedimiento con un método de vacío y el paciente compara cuál fue más cómodo después de qué procedimiento, después del manual o después del vacío. El paciente evalúa sus sentimientos, si el síndrome de dolor ha disminuido, si la tos ha disminuido y otros síntomas. El paciente generalmente siente internamente y se inclina hacia un método de tratamiento u otro.
Si el paciente no puede elegir lo que más le conviene, normalmente asumo esa responsabilidad y elijo yo mismo. Es decir, lo que sea más conveniente para mí o lo que en mi opinión será más efectivo para el paciente. Pero esto es en casos en los que el paciente no puede decidir por sí mismo y no puede determinar qué método de tratamiento le conviene más y le ayuda más. Existe una variedad del método de tratamiento al vacío usando el dispositivo Tenzilor. En esencia, es el mismo método de vacío. Pero a esta succión a la que nos adherimos a la mandalina, también se aplica una onda de ultrasonido. Y el tiempo de acción no es menos de 30 segundos, por lo que después de 30 segundos de succión se adhiere fuertemente a la mandalina y se produce un síndrome de dolor. Por lo tanto, se requiere anestesia adicional durante este procedimiento para que no duela, para que el paciente pueda soportar este procedimiento de manera adecuada y cómoda. La mandarina, por supuesto, se lesiona lentamente, por lo que esta traumatización de la mandarina reduce ligeramente el efecto del ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es masajear la mandarina, ayuda a penetrar más profundamente el antiséptico para lograr un efecto antibacteriano y antiséptico. Por lo tanto, el ultrasonido es una buena acción prolongada del vacío, de alguna manera extrae adicionalmente las bacterias excesivas de allí, pero esta es una lesión porque es un método de tratamiento más invasivo. Desafortunadamente, reduce un poco el efecto del ultrasonido y el efecto de la aspiración prolongada del vacío, porque la lesión del tejido es una violación de la barrera de la membrana mucosa, reduce un poco el trabajo de la inmunidad local. Por eso da un resultado tan ambiguo, más o menos. Según las estadísticas y trabajos científicos, Tansilor es el método de irrigación más efectivo, Lacun-Mindalin, pero en mi experiencia no diría que es increíble o es 3 veces mejor, no. Quizás sea más efectivo que la irrigación al vacío habitual, pero el efecto es tan insignificante. Por eso, con mis pacientes, si elijo el método de tratamiento al vacío, suelo limitarme solo al vacío, sin usar ultrasonido. Pero si aún quieres probar el método de tratamiento máximo, quieres probar el tratamiento con un Tancelore, ¿por qué no? Eres absolutamente libre, sin ningún riesgo, puedes intentar hacer esto. Y realmente, tal vez en tu caso específico, esto dará un efecto más resistente, pero todo es individual. Repito una vez más, porque todo depende de la estructura de la mandolina. Hay mandolinas suaves, hay mandolinas densas, hay grandes huecos, hay anchos caminos, hay huecos muy estrechos, por lo tanto todo es individual. A alguien le conviene más el lavado manual, asegura la máxima eficacia del tratamiento y la garganta deja de molestar. A alguien le conviene más el método de vacío para el tratamiento, porque es manual. Y desde adentro hay pasajes muy finos, lagunas, donde él puede no poder lavar los tapones, pero el vacío puede succionarlos. Por eso todo es muy individual y solo para ti. Solo a través de la experiencia se puede elegir de manera independiente qué método de tratamiento es adecuado específicamente para usted para lograr el máximo resultado y el máximo efecto. El objetivo principal de lavar los conductos de las glándulas de meibomio es eliminar los microbios excesivos que se multiplican allí y su número aumenta cada día. Por lo tanto, es necesario observar ciertos intervalos entre el lavado de los conductos de las glándulas de meibomio para asegurar la reducción de la cantidad de estos microbios. También es muy importante que el sistema inmunológico reaccione a esta eliminación de la flora microbiana excesiva. El hecho de que el proceso inflamatorio comienza a disminuir tiene un efecto negativo en el sistema inmunológico, pero este proceso tampoco es rápido, toma al menos 2 semanas como mínimo. Por eso, usualmente recomiendo a mis pacientes que sigan un curso de tratamiento durante al menos 2 semanas para que el cuerpo pueda mantenerse al día con nuestra limpieza, Lacun Mindalin. Y si hacemos estos procedimientos todos los días, resulta que lavamos una gran parte de las bacterias. Al día siguiente, aún no han tenido tiempo para multiplicarse, por lo que el siguiente procedimiento será en cierto modo vacío, si se puede decir así. Sí, es decir, los microbios aún no han tenido tiempo de acumularse, estamos tratando de eliminarlos de allí. Quizás esto no sea malo, pero si se realizan los procedimientos todos los días, el curso del tratamiento debe constar de 10 a 14 procedimientos para obtener un buen efecto y resultado. Por eso recomiendo a mis pacientes que se laven los senos paranasales con una jeringa cada 2 días.
es decir, ya se han acumulado algunos microbios, los lavamos y así obtenemos el resultado necesario. Se realizan de 5 a 7 de estos procedimientos en promedio. 5 son suficientes, pero en algunos casos extendemos el tratamiento hasta 7 u 8 procedimientos. Si se conservan muchas bacterias o si hay un cuadro clínico de que todavía no es suficiente, hay un proceso inflamatorio más pronunciado de lo que nos gustaría. Es decir, si hacemos intervalos de un día a dos, entonces haciendo de 5 a 7 procedimientos, tratamos al paciente durante aproximadamente 2 semanas y así logramos un buen efecto. El proceso inflamatorio en las amígdalas se detiene al lavar las bacterias excesivas, eliminando el efecto negativo en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se recupera, el paciente deja de enfermarse porque la inmunidad local funciona bien, la garganta deja de doler porque hay mucho menos. El foco de esta infección crónica y la inmunidad local trabaja y maneja lo que llevamos allí todos los días, lamentablemente en la calle, al interactuar con colegas en el trabajo, en alguna tienda y así sucesivamente. Con la flora que obtenemos, el sistema inmunológico se las arregla. La tercera pregunta que debemos responder hoy es: ¿no se pueden lavar las almendras de laca por sí mismas en casa? La respuesta a esta pregunta es simple. Sí, se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones. Para esto se necesita una jeringa especial, no es difícil comprarla en una tienda de electrodomésticos médicos. Puedes adquirir una jeringa especial para lavar las almendras de laca, hay varios tipos de boquillas. Siempre recomiendo usar una boquilla recta, es prácticamente recta, está bajo un pequeño ángulo, está doblada para que sea conveniente acercarse a la almendra de laca. Pero estas boquillas también son adecuadas para jeringas normales. Para ellas, en Luer, para jeringas de Luer, se atornillan, llenas la jeringa con antiséptico, iluminas la boca con una linterna, te paras frente al espejo e intentas levantar esta boquilla justo hasta las amígdalas. En términos generales, a los orificios, a los agujeros que entran en las amígdalas, levantas la boquilla de la jeringa a estos pasajes y comienzas a administrar la solución antiséptica, es decir, comienzas a rociar allí, es decir, bajo presión. Pero intenta no hurgar demasiado, no dañes la superficie de las amígdalas, porque no puedes hacer esto, porque puedes empeorar las cosas. Intenta hacerlo lo más preciso posible. Por mi experiencia, diré que incluso los médicos que comienzan a trabajar como otorrinolaringólogos, esto sucede, eso es todo. El procedimiento de lavado de los senos paranasales es adecuado manualmente, ya que esto debe hacerse solo después de medio año, tal vez incluso después de un año. Por lo tanto, es poco probable que puedas lavar las amígdalas efectivamente por tu cuenta. Pero, según mi pronóstico, la eficacia probablemente será de alrededor del 30 al 50%. Sin embargo, si no tienes la oportunidad de ir a un médico de otorrinolaringología, si vives en algún lugar remoto o simplemente no tienes una clínica de otorrinolaringología cerca, no tienes a dónde ir, es preciso tratar las glándulas y la amigdalitis. Aunque puedes intentar hacer esto por tu cuenta con precisión, por supuesto, si tu reflejo de vómito lo permite, porque a veces el reflejo de vómito es tan fuerte que simplemente no puedes hacerlo, pero puedes intentarlo con precisión si puedes manejarlo. De hecho, si aprendes a hacer esto, entonces tú, como doctor, siendo tu propio jefe, puedes asegurarte un buen resultado, ¿no? Periódicamente, según sea necesario, estarás limpiando tus amígdalas y tu garganta. No dolerá, pero debes conocer las principales contraindicaciones para limpiar las amígdalas. No puedes limpiarlas cuando la temperatura está elevada, no puedes limpiarlas cuando hay inflamación en las amígdalas, no puedes limpiarlas cuando tienes un fuerte dolor de garganta. Estas son las principales contraindicaciones bajo las cuales no puedes realizar este procedimiento. Debes saber esto definitivamente, pero si tienes acceso a un otorrinolaringólogo, entonces por supuesto es efectivo hacer esto con un médico. Definitivamente acude a un otorrinolaringólogo, hazlo como se debe hacer, elige el método correcto para lavar tu cavidad nasal que sea adecuado para ti y dejarás de estar enfermo y tu garganta dejará de molestarte. Por supuesto, siguiendo todos los demás principios de tratamiento para la amigdalitis crónica, sobre los cuales puedes ver en mi video especial, definitivamente dejaré un enlace en la descripción. Y finalmente, sobre el bono prometido, te lo contaré ahora. ¿Con qué medicamento es mejor tratar las amígdalas después de un lavado?
Para duplicar el resultado, para fortalecer mucho el efecto del tratamiento, tal medicamento se llama GOL. Es plata coloidal, el antiguo antiséptico, disolvieron plata y nos la ofrecen en forma líquida para trabajar. Normalmente uso un 5% de GOL, trato las amígdalas con él después de realizar el procedimiento, empapo un hisopo de algodón en esta solución y lubrico las amígdalas. Por un lado y por el otro con GOL, permite reducir adicionalmente la cantidad de virus y microbios en las amígdalas. Se retiene allí durante un tiempo y proporciona su efecto antiséptico. Pero, además de todo lo demás, tiene una potente acción antiinflamatoria. Por eso, aumenta el efecto del propio procedimiento de lavado de mandalina en aproximadamente un 30 a 40%. Por lo tanto, si vas a algún procedimiento y el médico no tiene tal solución de color GOL, puedes intentar pedirla en la sección de recetas de la farmacia y llevarla contigo. El medicamento debe ser efectivo y tener una fecha de vencimiento válida, si no el médico puede rechazarlo. Y puedes pedirle al médico que trate tus amígdalas con un hisopo de algodón después del procedimiento de lavado. Laca tus amígdalas y verás que el efecto será mucho más intenso, más pronunciado. Si tienes alguna pregunta, escribe en los comentarios. Si te gustó el video, asegúrate de darle me gusta. Les deseo salud, nos vemos luego.